Hola, ¿qué tal? Quiero hacer un video en esta oportunidad para explicar una vez más aquello de los 40 años que hay en la vida de Jesús, desde los 30 hasta los supuestos 70 años que debió reinar sobre el pueblo judío. Cuando yo digo que Jesús reinó sobre los judíos 40 años al igual que David, hay muchas personas que no lo entienden. Aquí tengo un croquis donde puedo mostrar una línea de 40 años. En esta primera línea que está aquí dice 40 años de Moisés. Desde los 80, hay 80, hasta su edad de 120 años, 40 años. Aquí con Moisés se determinó de que los 40 días que ellos, los hebreos, se demoraron en salir desde Egipto hasta llegar a Canaán, Dios los convirtió en 40 años, cuando les dijo que un día por año. Por causa de la incredulidad de ellos, Dios condenó al pueblo de Israel entonces a demorarse 40 años para que pudieran entrar desde que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra de Canaán. Eso se cumplió como una profecía. David, que era un tipo de Cristo, es ungido a los 30 años como rey de Jerusalén. Y sus primeros 7 años los vivió en Hebrón. Reinó entonces sobre los judíos desde Hebrón 7 años. Y luego desde Jerusalén, cuando muere Saúl, llega a Jerusalén, entonces comienza a vivir esos 33 años que sumados a los 7 suman 40 años. Tanto murió a los 70 años, ya que fue ungido a los 30. ¿Cuántos años cumplió de reinado sobre los judíos? En total, 40 años. Esos 40 años están relacionados con Moisés, porque Jesús, el Cristo, cuando vino, también fue ungido a los 30 años de edad en el Jordán. Y el periodo que reinó es el periodo que determinó el reino judío, ya que aquí no muere Cristo porque Él es eterno. Los que mueren son la ciudad, el templo y sus habitantes. O sea, la otra parte que aquí con David permaneció. Siempre ocurren cosas contrarias, cosas que se invierten para cuando se repiten. Esto es porque hay un misterio que no voy a poder explicar ahora. Bien, los 7 años que David reinó en Hebrón, en Cristo Jesús no se cumplen linealmente. Linealmente significa no pasan 7 años de corrido, sino que Jesús, el Cristo, divide las aguas, que significa que divide esos 7 años, y tiene 3 años y medio al principio en su predicación. Sube al cielo y desciende nuevamente a cumplir la parte de 3 años y medio, que es la segunda venida de Cristo. Dicho de nuevo, hay una primera venida de Cristo de 3 años y medio, que es la mitad de esos 7 años de David, o la mitad de una semana de años, que sumada esta con esta hacen una semana que está profetizada en Daniel como la semana 70. Esta es la semana 70, la mitad más la mitad, pero está extendida hasta el fin, desde el ministerio de Jesús hasta el fin del pueblo judío. Por lo tanto, ¿cuántos años estuvo Jesús en los cielos? Jesús sube a los cielos y desciende en las nubes del cielo. Justamente aquí en este punto, y aquí en este punto que voy a marcar aquí como la muerte de Cristo, el año 33 más 6 meses,
con este punto, que es la entrada de un caudillo que entra a la ciudad que viene de una nación extranjera para destruir la ciudad, para matar a los habitantes de Jerusalén, para vengar la muerte de los profetas. Entre este punto y este punto hay 33 años. Y entonces, en el profeta Daniel se dice que cuando muere el Cristo y cuando entra el Mesías, están estos dos acontecimientos en un solo versículo. Por eso están en un solo versículo, porque hay que considerar que esto es ignorado a propósito por el Espíritu de Dios, para que podamos entender que lo que ocurre antes de este acontecimiento y lo que ocurre después de este acontecimiento es una sola semana o un solo tiempo. Por eso es que se ignora esos 33 años en el versículo 26 de Daniel capítulo 9. Ok. Vamos a ver si lo hemos entendido de nuevo. Ya, lo voy a explicar de nuevo, a ver si me lo han entendido. Voy a decir que cuando Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto, cuando ya estaba al otro lado del Jordán, el pueblo de Israel no creyó en las promesas de Dios, lo puso en duda de que la tierra de Canaán fuese hermosa, fuese llena de grandes bendiciones, o que fuera fácil de obtenerla o de conquistarla. Ellos tuvieron miedo y se pusieron incrédulos, dudaron entonces de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés envió 12 espías, uno de cada tribu, para que fuesen a la tierra de Canaán a averiguar si la tierra era posible conquistarla o era buena. De los 12 que fueron, de los 12 espías que fueron, estoy dando la razón por la cual se establecieron 40 años aquí, en el tiempo de Moisés. Cuando volvieron los 12 espías, 10 de ellos no estuvieron de acuerdo con esa tierra. Solo 2 de ellos hablaron bien de la tierra prometida, que son Josué y Caleb. Estos 2 trajeron incluso frutas que se daban en esa tierra, que eran grandes, jugosas. Entonces Dios le preguntó a Moisés, ¿cuántos días demoraron en ir a la tierra de Canaán y volver? Y le dijo, 40 días. Pues bien, dijo Dios, por haber dudado de mi palabra, por haber pecado contra mí por la duda, porque la duda a la palabra de Dios es un pecado, voy a convertir un día por año. Aquí quedó establecido. Un día se convierte en un año. Por lo tanto, los 40 días fueron condenados entonces los hebreos a pasar 40 días por el desierto. Allí quedó entonces establecido que la única manera de pasar de este mundo, de aquí, al mundo espiritual, acá, serían 40 años. Eso es lo que quedó establecido con Moisés. Porque llegar de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán terrenal, por causa de su incredulidad, los 40 días se convirtieron en 40 años. Eso significaba que cuando viniera Jesús, nadie podía subir al cielo, que es la tierra Canaán celestial. Nadie podía subir al cielo si no se cumplían los 40 años. Por lo tanto, esa es la razón por la cual encontramos todos estos tiempos, estos procesos de tiempo en la espera de la segunda venida de Jesús, porque la segunda venida de Jesús es la entrada al reino de los cielos, ya que Él viene para resucitar a los muertos y llevárselos a los cielos. Por eso es que se tienen que cumplir 40 años
como el tiempo de la consumación. No pueden ser ni más ni menos de 40 años. Solo Jesús, el Cristo, lo pudo hacer en 40 días. Solo Jesús. Porque Él no murmuró, no pecó, no hizo nada y no cometió ninguna falta. Solo Jesús entonces sube a los 40 días después de morir. Y todo el pueblo de Israel en 40 años. ¿Ok? Bien, esa entonces es una gran razón por la cual David, que es tipo de Cristo, es ungido a los 30 años de edad. Sus 7 años que gobierna en Hebrón se suman a los 33 años que gobernó en Jerusalén, para dar un total de 40 años, porque Él muere a los 70. Como este periodo de Jesús, el Cristo, es espiritual, a diferencia de este, que es totalmente 100% terrenal, ya que se lleva a cabo en la tierra con el rey David, este rey, el Cristo, es espiritual. Por lo tanto, el reinado sobre los judíos es espiritual, no físico, no material. Debe entender entonces que cuando es ungido a los 30 años de edad, Jesús es rey de los judíos espiritualmente. Su predicación es espiritual, su promesa es espiritual, su evangelio es espiritual, y toda la espera es en el espíritu, es decir, Él está en los cielos, y el retorno de Jesús sigue siendo espiritual, para hacer cumplir todas las cosas que están aquí, que también son espirituales. Como son espirituales, entonces no son visibles. Solamente es visible este periodo, porque Jesús está en medio de los hombres, pero sus palabras son espirituales. Por lo tanto, todo este proceso que hay de ahí hasta acá no se ve. Nadie entiende nada, ni aun los discípulos. Pero se tiene que llevar a cabo todo esto. Y como es espiritual, es inverso. Es al revés de las cosas que ocurren en el mundo terrenal o espiritual. Por ejemplo, estos 7 años de David también están aquí. Pero como esto es espiritual, perfectamente esto se puede partir en dos. Esos 7 años se parten en dos, quedando 2 mitades de 3 años y medio cada una. Una al principio de los 30 y la otra al final de los 70. Tenemos entonces una primera venida y una segunda venida. Las dos son de exactamente 1260 días. Las dos son exactamente de 42 meses. Las dos se pueden considerar como un tiempo más 2 tiempos más la mitad de un tiempo. Y los 33 años son el tiempo en que Jesús estuvo en los cielos y descendió en las nubes del cielo para cumplir el juicio contra Israel, donde vengaría la muerte de los profetas y de sus mártires que murieron aquí en todo este periodo. Por esta razón entonces, esta mitad de semana más esta mitad de semana, suman entre las dos la semana 70. Ya que cualquier lector de la Biblia se puede dar cuenta que la número 69 llega justamente al bautismo de Cristo. 69 semanas. Muy bien. Esta es otra manera de verlo, otra manera para explicar que todo esto, desde el 30 hasta el 70, es el tiempo de la consumación de todas las cosas que están escritas en las profecías. Ok, para agregarle algo más a esto, yo podría decir lo siguiente. Si usted se fija, aquí yo digo lo siguiente. Entre esta semana, o la mitad de esta semana, y esta mitad de semana,
que estas estarían ahí. 3 más 3 serían 7 años corridos, y entonces sería igual a lo que pasó con David. Pero esto de separar esta mitad de semana en dos partes debiera estar en la escritura de alguna manera representada también, ya que están representados estos 40 años en David y están representados acá en Moisés. Entonces, de la misma manera, esta partida de la semana, esta división de esta semana debe estar en alguna parte de la escritura simbólicamente. Y claro que está. ¿Dónde está esto? En el Antiguo Testamento, por supuesto, en los libros antiguos, donde están todas las cosas como profecías de lo que había de ocurrir aquí. Dice que aquí Moisés se encuentra con que él va huyendo de los egipcios, y tiene por delante las aguas del Mar Rojo y tiene que pasar al otro lado. ¿Y qué pasa? Él no puede hacerlo. Entonces recurre a un milagro. Él pide una oración y le pide al Señor que interfiera, y el Señor entonces separa las aguas. Al separar las aguas, ellos pueden pasar al otro lado del Mar Rojo. Y cuando ya están al otro lado, entonces las aguas se cierran. Significa precisamente esto que ocurre aquí. Abrir las aguas significa que los acontecimientos terrenales en este periodo de tiempo, en el reino judío, entre el año 30 y el 70, se dividen en dos periodos, se separan las aguas, significa que se separan los acontecimientos terrenales. La predicación de Jesús es terrenal y los juicios que caben sobre el pueblo judío son terrenales. Aunque el gobierno de Cristo sea espiritual, las cosas que ocurren aquí le ocurren a los israelitas en carne. Esto también le ocurre en carne. Las aguas entonces son los acontecimientos que pasan en la tierra, no estos 33 años que están en los cielos, porque estos 33 años es la predicación del pueblo judío para salvación de los judíos. Aquí se convierten los judíos mediante todos estos años. Entonces es como ir entrando el pueblo camino a Canaán. Esto es como si fueran entrando camino a Canaán, para entonces aquí irse inmediatamente al cielo. Eso es lo que representa. Y una vez que van pasando por aquí, los egipcios que persiguen a estos judíos durante todos estos años para matarlos, aquí, que son los verdaderos judíos que no se convirtieron al Señor, aquí mueren. Porque los que murieron en esta gran tribulación no son judíos convertidos al Cristo, sino que son precisamente los que no se convirtieron al cristianismo durante todo este tiempo, y eran los fariseos, los saduceos, los que estaban de acuerdo a la ley mosaica, y que por esa razón no entendían el Evangelio. Pero cuando clamaron al Señor, entonces vino el Espíritu de misericordia de Dios y los salva también, porque eran hijos de la promesa. Aquí, esto ocurre aquí, dentro de este periodo de la gran tribulación. Ok. Además, tenemos dos veces repetida esta separación de aguas en el Antiguo Testamento. No solamente cuando Moisés está cruzando el Mar Rojo, sino que cuando los egipcios, aquí en este periodo de Moisés, ya están por llegar a la tierra de Canaán después de casi 40 años, se encuentran con que el río Jordán también les es obstáculo para pasar al otro lado, a Jerusalén. Y entonces también recurren a la oración y pedirle a Dios la ayuda, y entonces ellos cruzan el Jordán, que nuevamente separa las aguas. Cuando Moisés pone un pie en el agua y el otro, o Josué, no más recuerdo, pone un pie en las aguas, y entonces se separan las aguas del norte con las del sur,
y queda el río bajo y pueden pasar al otro lado. De modo que se repite 2 veces esto de la separación de las aguas, al igual que aquí tenemos repetido 2 veces los 40 años, con Moisés y con David, para que se cumplan en Cristo los verdaderos 40 años, para que se cumplan en Cristo la verdadera separación de las aguas, aquí en esta semana que es dividida en 2. Ok. Muy bien, en resumidas cuentas entonces, se establece con Moisés que solo en 40 años se puede salir de Egipto para llegar a Canaán, no en 40 días, sino obligatoriamente, por palabra de Dios, en 40 años. Confirmado esto, se establece también que el reinado de Jesús sobre los judíos solamente será de 40 años, determinando entonces en Cristo Jesús que los judíos, a partir de que Jesús aparece en esta tierra, solamente le queda al reino judío una existencia en la tierra de 40 años determinados ahí. Por lo tanto, a los 70 años de la era cristiana, el reino de Israel desaparece de la tierra. Esto también significa que es por causa de que el reino de los cielos ha llegado. Y por lo tanto, a partir del año 70 en adelante, el reino de Dios en los cielos, es por toda la eternidad. Es eterno. Significa también entonces que la segunda venida de Jesús, que está aquí, esta es la segunda venida, tiene como resultado, como objetivo, resucitar a los muertos aquí al término del año 70, porque eso es lo que se ha determinado en este tiempo de Moisés, en el tiempo de David, para entrar a la tierra de Canaán celestial. No pueden ser más de 40 años ni menos de 40 años. Esa es la razón por la cual las cartas dichas, escritas por los apóstoles antes del año 70, todavía anuncian la segunda venida de Jesús. Y eso indicaría el por qué el apóstol Juan, quien murió después del 70, no ha escrito ninguna carta acerca de la venida de Jesús. Pero los apóstoles, tanto como Pedro y Pablo, murieron antes del 70, y todos los otros murieron antes del 70, de modo entonces que esa es la razón por la cual las Escrituras en el Nuevo Testamento profetizan la segunda venida de Jesús, porque todas ellas fueron escritas antes del 70.